Buenas tardes, mi nombre es Brixie Martínez Ugarte, estudiante de la carrera de Ciencias Policiales, cursando la materia de Criminología. En este trabajo vamos a desarrollar una exposición con el tema de modelos explicativos del comportamiento criminal, en la cual yo voy a dar una introducción acerca de lo que se va a basar el tema y después empezará Paulina Castro dando objetivos y un breve análisis sobre lo que se basa la exposición. Luego de Paulina seguirá Génesis Alfaro con ideas sobre modelos explicativos del comportamiento criminal. Después de Génesis seguirá Claudia López, brindando antecedentes históricos y una explicación de los elementos que conforman el tema. Y para culminar, seguirá Gabriel Cortés brindando conclusiones y recomendaciones acerca del tema. Bueno, el siguiente trabajo hará referencia a cómo desarrollar una exposición como un video expositivo en los cuales se van a desarrollar los siguientes temas. 1. El comportamiento social y delictivo en teorías y modelos. 2. Comportamiento criminal. Y 3. El concepto de anomía de Durkheim. Estos permitirán el conocimiento clásico en concepto de modelos explicativos del comportamiento criminal para la utilización en el desarrollo profesional y educativo, ya que se ponen prácticas habilidades sobre la comprensión e identificación de comportamientos desviados y criminales, en las cuales se podrá identificar las conductas criminales de un individuo, es decir, aquellas sobre las que pasan sobre la ley y normas jurídicas, en las cuales no son tomadas ni respetadas los derechos de los seres humanos por el individuo que desarrolla las conductas criminales, ya que a través de estas se desarrollan conductas en las que hay violaciones, robos, donde son perjudicados los bienes de las personas, que no permiten el desarrollo económico. No obstante, se desarrollarán en el trabajo fundamentos teóricos en el comportamiento desviado y criminal, la criminalidad real y cifra desconocida, y la anomía como una preocupación social que debe retomar como una verdadera política criminológica moderna, que es la teoría en la que se basa el Durkheim. Bueno, dentro de este orden de ideas se plantea la importancia de conocer acerca del comportamiento humano, tal como lo estudia e investiga Durkheim. El concepto de anomía, que define el comportamiento criminal humano, proviene de la democracia, de lo social, no como algo fisiológico. Bueno, eso se basa en que esto no es algo que viene a raíz de nacimiento, sino algo más bien que se va desarrollando con el tiempo mientras el individuo se va involucrando en la sociedad. Ya que si el desarrollo padece o tiene límites de económicos que no le permiten desarrollar o suplementar sus necesidades básicas, va a desarrollar conductas criminales en las cuales se van a basar en robos, que van a estar presentes en calles, en hogares, entre otros. Al igual de que también se desarrollan conductas conforme amistades insanas que producen o conllevan a que se involucre en bandas criminales, ya sea como el narcotráfico, la ola creciente del narcotráfico que está presente en los países que llevan a estos a pasar sustancias ilícitas, armas ilegales, además como protecciones de fuego, entre otras, al igual de que también van a haber violaciones,
robos, bullying, entre otros, que no permitirán el desarrollo económico de las personas, donde estarán perjudicados sus derechos como personas. Esto sería mi parte de introducción. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Paulina Castro. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ciencias Policiales. Primeramente hablaré de los objetivos de fundamentar teóricamente el comportamiento desviado y criminal. Vale la pena mencionar en detalle varios objetivos importantes asociados con la justificación teórica de la desviación criminal. A continuación aportaré una respuesta detallada que aborde el tema integral de estos objetivos. 1. Explicación de conducta delictiva desviada. Uno de los principales objetivos de los fundamentos teóricos es la explicación clara y coherente de la conducta delictiva desviada. Según Farina ESF, el objetivo es identificar y analizar las diferentes causas, factores y variables que pueden influir en la aparición y duración de la conducta delictiva. Al comprender las teorías y conceptos en esta área, podemos obtener una imagen más completa de por qué algunas personas participan en actividades delictivas. Segundo, predecir y prevenir conductas delictivas. Otro objetivo importante es utilizar fundamentos teóricos para prevenir y prevenir conductas delictivas. Al comportamiento, los factores subyacentes que contribuyen a la desviación delictiva, podemos desarrollar estrategias, programas de prevención más eficaces. Esto incluye identificar posibles factores de riesgo y de protección, así como implementar intervenciones oportunas y basadas en evidencia para reducir las tasas de criminalidad. 3. Informar las políticas y prácticas de justicia penal. La base teórica también apunta a informar las políticas y prácticas de justicia penal según Fariña SF. Al comprender las teorías criminales y los enfoques de investigación, podemos evaluar y mejorar el sistema judicial penal. Esto implica examinar y cuestionar las políticas existentes y proponer alternativas basadas en evidencias para compartir el comportamiento cristal desviado de manera más efectiva. 4. Contribución al comportamiento criminal. La base teórica pretende hacer un aporte al conocimiento criminológico en general. Esto implica desarrollar y mejorar las teorías existentes y generar nuevas ideas y enfoques para comprender el comportamiento criminal desviado. Al aumentar nuestros conocimientos en esta área, podemos mejorar la eficacia de las medidas y programas de prevención y proponer un enfoque más holístico e integral del delito. 5. Promover el diálogo y la colaboración. Finalmente, otro objetivo central del fundamento teórico es promover el diálogo y la colaboración entre diferentes disciplinas y expertos. Según Farina SF, la desviación criminal es un fenómeno complejo que requiere una comprensión multidimensional, integrando teorías y perspectivas de campos como psicología, la sociología, la criminología y el trabajo social. Podemos obtener una imagen más completa y enriquecedora de este fenómeno. Los fundamentos teóricos de la expresión criminal tienen como objeto explicar, predecir y prevenir informes y contribuir al comportamiento en esta área. Al lograr estos objetivos podemos aumentar nuestra comprensión del crimen y desarrollar estrategias más efectivas para abordar este problema social. También hablaré del fundamentar teóricamente el comportamiento desviado criminal y aquí va centrado. El estudio de la conducta desviada y criminal ha sido objeto de investigación y teorización en diversas disciplinas como la criminología, psicología, sociología y antropología, según Promaeche y Promaeche 2017. Estas teorías tienen como objeto proporcionar explicaciones, comprensión de las causas y motivaciones que llevan a las personas a cometer actos delictivos o desviados, así como analizar las consecuencias sociales y psicológicas de estas conductas. Una de las teorías más influyentes en el campo de la criminología es la teoría de las asociaciones diferenciales propuesta por Erwin Sutherland. Esta teoría afirma que las conductas delictivas se aprenden a través de la interacción con individuos que tienen una actividad positiva hacia el crimen. Según esta perspectiva, las personas que tienen contacto frecuente con delincuentes están expuestas a normas y valores que conducen a una conducta delictiva, lo que aumenta la probabilidad de que se involucren en actividades delictivas.
Otra teoría relevante es la teoría de control social desarrollada por Travis Birchett. Esta teoría afirma que el comportamiento desviado criminal ocurre cuando los vínculos sociales que mantienen las personas en línea con las normas sociales se debilitan o rompen. Los vínculos sociales incluyen vínculos familiares, estables, participación en actividades comunitarias, apego a instituciones sociales. Cuando estos vínculos son débiles, los individuos tienen menos incentivos para seguir normas y es más probable que incurran en el comportamiento desviado criminal. La teoría de la elección radical contribuye a otra perspectiva importante en el estudio del comportamiento desviado criminal. Esta teoría se basa en la idea de que las personas toman decisiones racionales al sopesar los costos y beneficios de cometer delitos. Desde esta perspectiva, las personas sopesan las posibilidades de beneficios económicos, emocionales o sociales del comportamiento delictivo frente a los posibles costos como ser descubierto, castigado o quedar mal. En base a esta evolución, toman la decisión de cometer o no un delito. A estas teorías se suman los enfoques psicológicos que intentan comprender el comportamiento desviado criminal desde el punto de vista de factores individuales. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje social sostiene que las personas aprenden comportamientos desviados o criminales observando e imitando los ejemplos de la teoría de aprendizaje social. Sostiene que las personas aprenden la teoría basándose en el comportamiento de los demás. Las teorías psicológicas de la personalidad, como la teoría de la psicopatía, han intentado explicar la presencia de caracteres de personalidades asociadas con la conducta delictiva. En resumen, la fundamentación teórica de las conductas desviadas y criminales implica la exploración de múltiples expectativas teóricas que buscan explicar las causas y motivación detrás de las conductas delictivas. Bueno, y se pueden visualizar las referencias de donde saqué mi tema y sería lo que mi parte de la exposición. Gracias. Me llamo Génesis Alfaro Rodríguez y respecto a lo que es el comportamiento desviado y criminal menciono la cita de Fariña, Vázquez y Arce, en la cual se dice que no cabe duda de que este nuevo paradigma supone un salto cualitativo en el análisis de la conducta antisocial, al conjugar lo personal y lo social desde una aproximación multimodal y multinivel, que implica por un lado los factores de un orden cognitivo, emocional y comportamental, y por otro las áreas que median en el comportamiento del individuo, la familiar, la académica o laboral en su caso, y la social comunitaria. Este acercamiento psicosocial se revela prometedor a nuestro juicio, no solo para aislar aquellos factores que subyacen a la realización de la conducta adaptada o inadaptada, sino también para guiar la adaptación de estrategias eficaces tanto en el nivel preventivo como de intervención. Esto anterior hace énfasis en la conducta antisocial, tanto por factores individuales presentes o que se crean en la persona, o por los factores sociales, debido a que la sociedad tiene gran influencia en el ser humano. El comportamiento antisocial se debe a la percepción y el conocimiento de las personas, sus emociones y comportamiento, desde el ámbito individual y desde el ámbito social, por la influencia que ejerce la familia, la educación, la comunidad y el trabajo, entre otros aspectos sociales que puedan incidir en el ser humano para desarrollar tales comportamientos. Esos comportamientos nacen y se hacen, pero mayormente se hacen, ya que el comportamiento delictivo o antisocial en su gran mayoría se visualiza por lo que son acciones o decisiones las cuales son tomadas por el ser humano de realizar. Ejemplo de esto podría ser, ya que por el simple hecho de gusto o curiosidad de una persona quiera cometer un delito, en estos casos la persona es consciente de lo que hace, por lo que se considera que existió una consideración previa para ejecutar dicha acción y existe conciencia. También las conductas desviadas se ven forzadas por la pobreza o falta de oportunidades. En esta temática se pueden ver factores como lo son la deserción escolar, la marginalidad, la falta de trabajo, entre otros, que incitan a que la persona se muestre con necesidades de delinquir. Esto no es una razón para que se lleve a cabo determinadas acciones, pero sí es muy común de que se realicen estos ilícitos por este tipo de situaciones. Al igual están las personas que genéticamente cuentan con factores congénitos.
Esto, aunque científicamente es comprobado y sucede, en la actualidad ya no con mucha frecuencia. También el caso de las personas de enfermedades mentales diagnosticadas. Estos al cometer un hecho delictivo pues deben de ser procesados diferente, ya que por su diagnóstico se debe evaluar si realmente se necesita lo que es un proceso penal o se le da la impunidad, pero ya esto es respecto a la ley. Se conoce que estas conductas son principalmente observadas por la biología, la psicología y la sociología. De estas tres se destaca que el comportamiento desviado es objeto de estudio para comprender al ser humano en su pensamiento, desarrollo, acción. Con esto se logra establecer y adoptar lo que son estrategias de prevención e intervención ante dichos acontecimientos. La investigación que trae el comportamiento desviado es amplia y trae raíces desde hace muchos años, lo que ha tomado para formación y conocimiento cada vez más, y esto ayuda a perfeccionar la manera de comprender y estudiar los comportamientos antisociales. En muchas ocasiones se ven ejemplos que pasan en los medios de comunicación de hechos delictivos como lo son robos, asaltos o homicidios. Estos muestran con gran impacto en la sociedad. Es aquí donde se despierta el interés por conocer y determinar lo que es el origen o la causa de dichas acciones. Desde que éstas provengan de la simple curiosidad o sentimiento de experimentar hasta que se provoque por un crecimiento de comportamientos en factores de vivencia violenta, como lo es la violencia intrafamiliar, los abusos, el bullying, entre otros tipos de violencia que pueden generar acciones en los seres humanos. Como sociedad debemos ser conscientes de que nosotros mismos podemos desencadenar estos comportamientos en otras personas, por lo que es importante reconocer que lo que estamos fomentando en esas generaciones está creciendo y cómo se puede emplear estas acciones de manera correctiva. Con esto pues se puede dejar a ver la gran cantidad de lo que son factores, aspectos y ámbitos que pueden desarrollar en las acciones antisociales y cómo esto se ve desarrollado de manera tanto individual a cómo surge por los componentes sociales. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Claudia Elena López Martínez. A mí en este espacio me corresponde hablar sobre el comportamiento antisocial y delictivo, así como sus fundamentos teóricos, ya que a lo largo de la historia este tema se ha estudiado de diferentes formas y se han desarrollado diversos modelos explicativos que son la base de sus fundamentos teóricos. Primeramente, para desarrollar este tema, es importante mencionar que el comportamiento antisocial es un fenómeno heterogéneo que incluye diversos tipos de conductas desviadas. Tal complejidad ha provocado que este fenómeno sea estudiado desde multitud de perspectivas, las cuales se han orientado a la maximación de los siguientes tres factores: biológico, psicológico y sociológico. Desde la perspectiva biológica, esta teoría intenta explicar la conducta delictiva como resultado de factores eminentemente de carga biológica. Entre sus estudios destacan el de César Lombroso, quien menciona que la explicación al crimen es una causa más interna que social. También es importante mencionar que dentro del estudio de las teorías biológicas para la explicación de la delincuencia se encuentran las biotipologías. Esta disciplina científica versa su teoría en la correlación entre las características físicas del individuo y sus rasgos psicológicos. En otras palabras, esta teoría explica que las conductas delictivas se dan básicamente por cuestiones biológicas. Seguidamente encontramos las teorías desde la perspectiva psicológica. Esta teoría se basa en el pensamiento, o sea, en la forma de pensar del ser humano, es decir, centra el estudio del delito como consecuencia del mundo psíquico o anímico del hombre mediante el estudio de la psicopatología o del psicoanálisis. Dentro del estudio de las
de la perspectiva psicológica o la teoría psicológica, se encuentra la teoría de la personalidad de Eysenck, quien plantea que la conducta delictiva es producto de la influencia de las variables ambientales sobre los individuos con determinadas predisposiciones genéticas. Y también cabe mencionar que los principios teóricos de Eysenck sirven para explicar en parte la conducta delictiva y antisocial al relacionarse con puntuaciones altas en extraversión, neurotismos y psicotismo. También dentro de las teorías psicológicas encontramos las teorías de razonamiento cognitivo y emocional. En ellas hace mención a que un déficit cognitivo y una mala gestión de las emociones pueden generar conductas desviadas. Por último, encontramos la teoría sociológica, que esta teoría intenta explicar que la evolución del fenómeno delictivo se deriva del estudio de factores ambientales y sociales. O sea, en otras palabras, hace mención de que la conducta se encuentra condicionada socialmente. Entre ellas destaca la teoría del aprendizaje de Bandura, 1987, quien indica que la observación del comportamiento de otras personas es una influencia o un aprendizaje que se puede desarrollar de forma directa. En otras palabras, que el comportamiento antisocial puede influir a iniciar, desarrollar o mantener el aprendizaje de conductas delictivas. En otras palabras, que cualquier persona que vea o viva en un ambiente donde observe conductas delictivas puede consecuentemente desarrollar este tipo de conductas. Por último, en esta misma teoría encontramos la teoría de teorías basadas en la ruptura de vínculos sociales con grupos y normas convencionales. En esta hace mención que la ruptura o el debilitamiento de vínculos con personas socialmente competentes potencian la afiliación a grupos desviados. Esto quiere decir que cuando alguna persona no logra un objetivo deseado o encajar en un grupo determinado, es una persona propensa a incluirse en estos grupos desviados. También en este mismo sentido hace referencia que la falta de vínculo familiar o a lazos afectivos, así como las normas convencionales, aumentan la vulnerabilidad del sujeto a realizar conductas delictivas. Quiere decir que la falta del apoyo familiar o de crearse en un ambiente familiar puede ser una causa directa de una persona que una persona lo conlleve a realizar tales conductas delictivas. En otras palabras, esta teoría intenta explicar que cada sistema social afecta el desarrollo del individuo de diversas formas y por consecuentemente conlleva al comportamiento antisocial. Por último, es importante mencionar que se han desarrollado nuevas tendencias teóricas sobre este tema, pero estas teorías y estos autores muestran un intento por ajustar las teorías integradoras y generalización del comportamiento antisocial y delictivo a la realidad del sujeto. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Josué Cortés Vargas. Me corresponde que sería la conclusión y dos recomendaciones acerca del comportamiento desviado y criminal. Se puede concluir que el comportamiento desviado y criminal de los individuos es abordado desde diferentes teorías a lo largo de la historia, como por ejemplo la teoría de las asociaciones diferenciales de Sutherland, hasta las teorías del control social de Hirschi y las perspectivas biológicas y psicológicas. Se ha buscado entender las causas y acciones detrás de estas conductas desviadas, sin dejar
De lado, la influencia que tienen los factores sociales como el entorno familiar, la comunidad y las normas sociales en la manifestación de comportamientos desviado o criminal, según lo establecen las diferentes teorías sociológicas y criminológicas, asimismo visto desde la perspectiva biológica y psicológica. Se tiene como resultado la comprensión del comportamiento desviado y criminal, ya que al realizar el estudio de ambas obtenemos explicación y comprensión del proceder de las personas en cuanto al actuar de manera criminal. Hay que tener en cuenta que el individuo con el pasar de los años puede desviarse y volverse delincuente, según los factores analizados en el presente trabajo de investigación, así como las teorías, las cuales fueron explicadas, lo cual sería una motivación detrás de la conducta de la persona delincuente. Por otro lado, los factores biológicos pueden tener impacto en la conducta delictiva de acuerdo a la parte genética y física. Asimismo, las teorías psicológicas tienen una influencia dentro del campo psíquico y anímico, según el estudio de la psicopatología o del psicoanálisis. Desde el punto de vista de las teorías sociales, se resalta el aprendizaje social, así como la socialización, y se determina que cuando se violente esta interacción social, da como resultado el comportamiento desviado o conducta criminal. En síntesis, se determina que la conducta antisocial y criminal se da a raíz de los factores biológicos, psicológicos y sociales, que no tiene solo una causa, sino depende de las variables según los factores individuales, familiares, comunitarios, culturales, económicos y políticos. Para lograr comprender el fenómeno social es de gran importancia la comprensión de lo antes mencionado. Para concluir el tema, cabe recalcar la importancia de todos los estudios que se hacen acerca del comportamiento desviado y criminal, donde se crean estrategias de prevención, intervención y rehabilitación, lo cual implica la creación de nuevas políticas y programas, así como el compromiso para lograr prevenir y abordar de manera más eficiente este fenómeno social, ya que aún hoy en día sigue siendo todo un desafío. Eh, Como recomendaciones, tenemos dos. La número uno sería el abordaje primario, crear programas de intervención que abarquen la población de niños y adolescentes en riesgo, ya que al dirigir el programa en la edad temprana, se puede trabajar con mayor facilidad para que en la etapa de adultez exista un menor índice en el fenómeno social llamado comportamiento desviado y criminal. Se puede utilizar como herramientas cruciales el fortalecimiento familiar, programas comunitarios, énfasis en los valores y costumbres para que el individuo no transgreda el orden social. Y la número dos sería el abordaje secundario. Primeramente, la sensibilización por parte de la sociedad en relación a los factores que contribuyen el comportamiento desviado y criminal, ya que las consecuencias son negativas tanto para el individuo como para la sociedad. Por lo anterior, la creación de programas o campañas enfocadas en la prevención del delito dentro de las escuelas o bien lugares de trabajo tendría un aporte significativo para la disminución del fenómeno delictivo. También eh, se debe tomar en cuenta las necesidades de cada comunidad. Así se puede ejecutar de manera más eficaz el programa adecuado según la problemática del lugar que se quiera abordar. Eso sería de mi parte. Buenas tardes.